Casi como en un reflejo pavloviano, tendemos a asociar la idea de conservadurismo con lo reaccionario, quizá porque en el lenguaje cotidiano la parte izquierda del espectro político ha condicionado a muchos para establecer esa asociación. En realidad, conservadores y reaccionarios pertenecen a tradiciones intelectuales, si se puede hablar de tal cosa, muy distintas entre sí, igual que también existen muchos tipos de conservador y de reaccionario, e igual que su influencia en la política ha sido también muy distinta. Mi invitado de hoy, Ernesto Hernández Busto, ha dedicado un libro al estudio de lo reaccionario en la literatura y su impacto en la política. Ernesto es periodista, escritor y traductor. Ha colaborado con el diario El País y con la revista Letras Libres, y en 2004 recibió el premio Casa de América de ensayo. Su último libro, al que acabo de hacer referencia, es Mito y Revuelta, fisionomías del escritor reaccionario. Charlaremos de autores que aparecen en su libro, Junger, Céline, Erzapán, entre otros, pero también de la perestroika, la revolución cubana y el chavismo venezolano, del paradójico atractivo que sigue teniendo el comunismo para gran parte de la izquierda española, del impacto del populismo en la tradición conservadora en Europa y en América, del nihilismo que retrata Michel Houellebecq en sus novelas, de Andrés Trapiello, Francisco Umbral, de Octavio Paz, de los intelectuales anticomunistas de la antigua Europa del Este. En fin, la lista es interminable, así que pónganse cómodos y pasen y vean. Les dejo con Ernesto Hernández Busto. Pues nada, mira, tengo tu libro aquí. Mito y revuelta, fisionomías del escritor reaccionario. Y bueno, tu libro, no sé si quieres lo puedes un poco resumir, ¿no? Pero para mí como lector, está muy bien estructurada, ¿no? Básicamente tratas de responder a una pregunta principal, ¿no? Y hay muchas otras cosas accesorias, ¿no? Pero esta pregunta de si es legítima la figura del intelectual de derechas, entonces tratando de responder esta pregunta, pues revisas la obra y la vida de una serie de escritores, Ernst Junger y Céline y Erzapán y otros no tan conocidos, o por lo menos no tan conocidos para mí. Y entonces lo primero que te quería preguntar es ¿por qué esta selección de autores? Por qué estos y no otros? Quiero decir, cuando uno estudia el pensamiento conservador, reaccionario, ahora vamos a ir en detalle a estas cosas, ¿no? Pues los nombres como Carl Smith y Heidegger, etcétera, y ya si uno quiere rizar el rizo, pues Joseph de Maistre y Eric Voegelin y estos, pues son los habituales, ¿no? ¿Por qué esta selección y no otros autores? Bueno, me interesaba básicamente autores que estuvieran más cerca de la literatura, ¿no? Si hay pensadores reaccionarios, la lista sería infinita, ¿no? Uh-huh. Y filósofos también. ¿Sabes? La noción misma del pensador es un poco más amplia de lo que a mí me interesaba. Muchos de estos escritores, en cambio, sirven para tocar varios puntos de ese pensamiento reaccionario, pero a mí me interesaba hablar de escritores. El libro surgió como una reflexión práctica, si se quiere, no como aquella, aquella cosa tan denostada por Nabokov sobre las ideas generales, ¿no? Uh-huh. No es un ensayo que surja de unas proposiciones generales, aunque las tiene, ¿no? Es un ensayo que surge más bien de un trabajo con la literatura y de una reflexión sobre esta especie de paradoja, ¿no? Que es que eh, la mayoría de estos autores, ¿no? En algún momento llegaron a tener una influencia central en la cultura de su momento y sin embargo iban a contracorriente del espíritu de su época, ¿vale? Me Uh-huh. llama mucho la atención, por ejemplo, ahora, te lo digo porque he estado leyendo estos días a propósito de Umbral, ¿no? Es decir, ese modelo que representa Umbral me interesa mucho, ¿no? Es un escritor que marcó también un estilo, no solo una figura, un personaje literario, sino también un estilo. Y creo que en su caso iban indisolublemente unidos, puesto que buena parte de la obra literaria de Umbral es una reflexión sobre
sobre él mismo. Hablaremos de Umbral también, porque lo mencionas al final, contra Piello y otros, refiriéndote al rescate de algunas ideas y autores, ¿no? Pero una cosa que te quería preguntar también es, a mí me parece muy interesante tu trayectoria vital, ¿no? También hablas un poco de ella en el libro, ¿no? Tú naciste en Cuba, te marchaste a México, creo, bastante joven. De Sí, ahí, bueno, previamente habías estudiado, no sé si previamente o después, en la Unión Soviética también, cuál es algo interesante, previamente. Y después de ahí recalaste, pues, yo creo, en Europa, ¿no? En España, ¿no? Entonces, toda esta trayectoria vital tuya influye en el motivo de estudio, o sea, en por qué quieres estudiar estas ideas en estos autores y con esta perspectiva, y si influye, de qué modo lo hace, ¿no? sí, sin duda influye. Bueno, esto que parece un poco rocambolesco es un poco el signo de mi generación, ¿no? Yo pertenezco a una generación de cubanos que es conocida como la generación de los 80. Además, fuimos personas que nacimos después de la revolución eh, y de alguna manera hicimos nuestra aparición, yo muy joven, en la cultura cubana sobre los años 80, en la década de los 80. En esa época era bastante normal irse a estudiar a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética, y es una experiencia muy común entre mis amigos. Yo sé que a la gente le llama mucho la atención eso, pero bueno, aquí en España, e incluso en Barcelona, vivimos varios de esos viejos amigos y compartimos ese pasado, entre comillas, soviético, ¿no? En realidad la experiencia de vivir en la Unión Soviética y sobre todo vivir esos años de la perestroika fue muy importante, no solo para mí ni para mis amigos solamente, sino para esa generación en su conjunto. Es decir, es una generación que intenta, yo creo que es la última que lo intenta, ya la siguiente generación de cubanos y de intelectuales cubanos es un poco más, está un poco más separada de cualquier voluntarismo, pero bueno, la mía intentó de alguna manera una reforma de la realidad cubana, de la cultura cubana, un poco confiando en que algo así era posible, ¿no? Después vino el desencanto, después Cuando dices algo vino. así era posible, ¿te refieres a lo de la perestroika, la apertura, ese tipo de cosas? Exacto, sí, Mm. En Cuba estas cosas fueron recogidas con mucho entusiasmo inicialmente, y hasta que obviamente el gobierno se dio cuenta de que esto no se podía alentar a dar esperanza a estas posibilidades de reforma porque se caía, ¿no? El esquema Ujú. que está construido en la una sociedad cada vez más cerrada, hasta la dictadura más evidente que ya empieza en los años finales de los años 80, principios de los 90. Es decir, mi generación también es una generación a la que se le facilitó el exilio. Eh, Cuando te hablo de generaciones, Ujú. te digo intelectuales, y jóvenes intelectuales, pero también en términos generales, profesionales, ¿no? Gente que, bueno, estudiaba en la universidad o buscaba hacer una vida profesional en Cuba y que hoy prácticamente están todos fuera de la isla, ¿no? La experiencia de la perestroika, te digo, fue fundamental, pero también permitió una revisión de la cultura rusa a un nivel que yo creo que no era muy común en España, por ejemplo, ¿no? La verdad es que el nivel de reflexión de esos años, ¿no? Estoy hablando de principios de los años 90, tal, sobre Rusia, sobre lo que estaba pasando en la ex Unión Soviética, es muy pobre. No, no quiero parecer condescendiente, pero es la realidad. En España todavía suscita gran admiración que uno lea ruso o conozca la literatura rusa, ¿no? Igual Mm. eh,
francamente a mí me parece de un provincianismo atroz, para no hablarte de las opiniones sobre la guerra de Ucrania, que ya Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos, no te darían preocupes. para otra. Pero bueno, yo creo que antes de todo eso, el problema es básicamente ese provincianismo profundo que había en España con respecto a la cultura rusa. Bueno, entonces, después de estudiar en la Unión Soviética, en efecto, me fui a México. Me fui a México, que fue donde hice mi formación intelectual, ¿no? Eh, Empecé a publicar en la revista Vuelta, que para mí Ujú, era, bueno, yo idolatraba en general ese proyecto cultural, ese proyecto moderno que encabezó Paz de ujú, revistas culturales que ujú. lamentablemente creo que hoy está desapareciendo, quedan 3 o 4 revistas culturales y sobre todo una revista que es capaz de formar un grupo intelectual o un cenáculo intelectual, ¿no? ¿Tú crees que Vuelta fue la revista más importante de todas las revistas culturales que surgieron en esos años? Porque yo creo que en España sí era conocida. Quizá no conocíamos a los autores soviéticos, pero, Octavio Paz, su obra y la revista sí, ¿no? No, no sé, ¿qué Sí, piensas? sin duda, sin duda. Paz tuvo una influencia fundamental. Eh, mm, no sé hasta qué punto, bueno, habría que precisar, pero en España sí tuvo una influencia importante, no tanto en sus primeros años, sino después. Eso era un ambiente muy, muy interesante, muy vivo. Para mí fue fundamental, te digo, fue una gran educación intelectual. Y esa educación por las revistas, si se quiere, me colocó en un lugar un poco incómodo, porque era un lugar que no era la academia, aunque había vínculos con la academia, pero tampoco era eh, la de un intelectual que se refugia en lo literario, sino también existían unas preocupaciones públicas, ¿no? Por por el devenir político de, obviamente, lo que pasaba en Cuba y lo que pasaba en Latinoamérica, ¿no? Para un cubano la política es siempre una maldición, ¿no? Es decir, es algo que tú no te puedes quitar encima, quieras o no quieras, ¿no? Desde que tienes que renovar el pasaporte en la época en la que solo tenía la nacionalidad cubana hasta la tragedia que es tener que luchar contra una idea preconcebida de la Revolución Cubana en Latinoamérica y hasta hace apenas unos años también en Europa. Yo creo que esa situación, mira, para bien, ha cambiado en los últimos 10 años. Pero claro, yo me fui muy joven de Cuba. Yo salí en 1991, viví 8 años en México, viajé mucho, muchos lugares, pero y viví intermitentemente en Europa, pero hasta el 99 no llegué a Barcelona. Y en esa época también era otra Barcelona, ¿no? Entonces uno se siente un poco representante de un mundo perdido, ¿sabes? No soy muy viejo, pero siento que hay un modelo de cultura que ha cambiado mucho en esa época, ¿no? Pero fue importante. Soy hijo de esa educación sentimental e intelectual. Y es algo que siempre obsesionó a mi generación, la idea de una formación, de cómo adquirir una formación intelectual, ¿no? Una formación o una educación que no fuese, que no fuese solamente una escolarización. Y luego el hecho de venir a Barcelona y trabajar en el mundo editorial y tal, donde he hecho un poco de todo, eh, es un poco lo que da forma a esto, a a esa formación, a esa paideia, que como te decía, es un tema que me interesó desde joven. Hay una cosa que sí son todos ellos los autores del que hablas, de los que hablas en el libro, ¿no? Y es y es que son antisemitas, ¿vale? Sí, Entonces, o lo son, o decir, o lo fueron en algún exacto, momento. Algunos eh, se negaron de su antisemitismo, exacto, sí, 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 hay fases también, otros. pero bueno, mm, por generalizar un poquito, y ahora matizas tú, ¿no? Pero lo que quería preguntar con esto es que este antisemitismo es una condición para ser reaccionario, porque abriendo un poco foco, el antisemitismo
no es patrimonio de los reaccionarios. Quiero decir, hay una parte de la izquierda radical actual que también lo es, de una forma velada o de una forma muy obvia, ¿vale? Y no suele colgar la etiqueta de reaccionaria. Algunos autores sí, como Félix Ojero y su libro sobre la izquierda reaccionaria, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, esto es una cosa minoritaria. Consideramos que el reaccionario es derecha, por eso ligaba esta pregunta con la anterior, ¿no? Quiero decir, pero este antisemitismo lo podemos encontrar en los extremos, en todos, ¿no? Sí, incluso en los conservadores. Es una cosa curiosa, porque no es solamente un patos reaccionario, un rasgo del modelo reaccionario del intelectual. También conservadores, digamos así, más calmados, eh, tienen componentes de antisemitismo. El antisemitismo fue casi una visión del mundo en un periodo de entreguerras. Es algo que hoy se olvida o se trata de dejar a un lado, pero abarcó por igual autores de diferentes signos ideológicos, de izquierdas y derechas, como dices tú, y de diferentes talantes. No sé, pienso por ejemplo en Eliot, ¿no? T.S. Eliot, que es un autor evidentemente conservador, pero que yo no me atrevería a calificar de reaccionario, Yo tampoco. lo veo de otra, tiene otro talante. Uno de los autores que tienes aquí, que sería Junger, que creo que sería difícil asociarlo con antisemitismo. No es tan ¿Tú difícil. Yo crees que sé que a no? no Ajá. no le gusta recordarlo, pero bueno, participó de un modelo eh, generalizado de, bueno, si se quiere, racismo espiritual, ¿no? Desde luego, Junger no hablaba de las razas semíticas, tenía una comprensión eh, más compleja del tema, pero llegó a publicar, sí, en conferencias y a estar bastante involucrado con... Era muy difícil realmente formar parte del Tercer Reich y estar completamente al margen del antisemitismo, ¿no? Yo sé que los junkerianos de Yo no lo pro... soy, lo digo porque últimamente he No, releído hay muchos. el libro de los creo que era Titanes Venideros, ¿no? Titanes Venideros que es una serie de entrevistas con unos periodistas italianos, perdón, Sí. sus traductores italianos, etcétera, ¿no? Entonces, justo las preguntas, que como son varias sesiones de preguntas, pues, algunos temas son recurrentes, ¿no? Entonces, cuando se Sí, tratan no, los pero temas del este es el antisemitismo, lo último. rechaza totalmente, ¿no? No, Esas claro. acusaciones. El último Junger. El último Junger. Junger es un autor que hemos visto levantarse ante nosotros a través de un proceso literario y de autorreflexión espectacular. Es un caso único. Eh, no solo por haber vivido tantos años, sino por haber abarcado todo un periodo fundamental sin remordimiento. Es un caso muy raro. Exacto. Pero el joven Junger está vinculado al proyecto de Revolución Conservadora que lleva el antisemitismo en su ADN. Todos estos autores, tanto Junger como Heidegger, como otros. Smith, por ejemplo. Sí, Aunque Carl Schmitt. Smith sería distinto, ¿no? Sería un caso un Sí, poco Carl Schmitt distinto. era un politólogo y creo que sí tenía clarísimo qué era lo que le ofrecía la opción del Tercer Reich, ¿no? Es curiosa la influencia de Schmitt luego en Strauss y todo eso, ¿sabes? En Leo Strauss, que es un pensador fundamental luego en la tradición norteamericana. Pero sí, Schmitt era un hombre de partido, digámoslo así. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su filosofía política correspondía a una sociedad como la que proponía el Tercer Reich. Yo creo que eso no es tan evidente en Heidegger y desde luego no lo era en Jung, que pudo ver de cerca en qué se iba a convertir el nazismo, ¿no? Claro, pero el antisemitismo, que es el rasgo, para volver al tema, que es el rasgo que comentabas, que es común, era parte de una visión del mundo en esos años de entreguerra en los que todos estos escritores
participan de alguna manera. Es como una especie de humus en el que todos ellos abrevan, ¿no? No hay un solo antisemitismo, ¿eh? Creo que eso es algo importante. Eso, Es decir, hay una tradición antisemita, pero hay distintas maneras de ser antisemita. a su vez, podríamos decir que más allá de esta tradición con diversas variantes o cómo se vive, etcétera, etcétera, este antisemitismo que yo mencionaba antes de la izquierda radical hoy en día, entonces estaría totalmente desconectado de esta tradición, si podemos llamar la tradición antisemita dentro del conservadurismo, ¿no? Porque parece que no parte de las mismas bases, ¿no? O sea, cuando algunos portavoces de ese magma que es Black Lives Matter dice cosas que son tremendamente antisemitas, incluso alguna representante en el Congreso americano también, etcétera, o estas críticas de esos movimientos alternativos, supongo que pasa por el también del colonialismo hacia Israel. Entonces, ¿estamos hablando de una cosa distinta? ¿Es un Sí, antisemitismo sí. distinto? Evidentemente, el antisemitismo de izquierda, aunque está lleno de clichés que ya se pueden encontrar en la tradición norteamericana de los años 30, 40, obedece, yo creo, a una reapropiación postmoderna de, de muchos de esos tópicos y obedece también a una reacción anti-sionista. Es decir, el hecho de solidarizarse con la causa del pueblo palestino, como que es una de las típicas banderas de esa izquierda postmoderna, implica obviamente una crítica a la manera en la que se ha establecido la política del Estado de Israel, ¿no? El sionismo contemporáneo. Entonces, yo no me lo tomaría demasiado en serio como ninguna de estas apropiaciones postmodernas. Creo que sí hay un substrato antisemita en la formación de nuestra modernidad, que es algo que no hay que evitar, que es algo de lo que se debería hablar más. Lamentablemente hay muchos tabúes con este tema, pero hay que entender, por ejemplo, lo que la figura del judío representaba para diferentes tradiciones intelectuales, ¿no? Una cosa era el judío visto desde Mitteleuropa, desde ese mundo. Otra cosa era el judío visto en Estados Unidos, otra cosa era el judío visto en Francia, a raíz de toda la tradición dreyfusista y de antes, ¿no? Es decir, cada país tiene, por así decirlo, cada una de esas tradiciones, porque no son solo países, son también tradiciones intelectuales, ideológicas. Tiene su propio asunto con el antisemitismo. No es lo mismo el antisemitismo en Rusia que el antisemitismo en Francia. Y no es lo mismo el antisemitismo en Francia que el antisemitismo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, Pound tiene toda una teoría de qué es lo que había detrás de la clase pudiente norteamericana judía, que él asociaba con un gran mecanismo, ya sabes, de usura. Sin embargo, tuvo muchos benefactores judíos, por cierto. No, es una paradoja curiosa. De las paradojas, sí. Y tiene reflexiones interesantes en los cantos sobre varias de estas figuras. Hubo un momento en que, por ejemplo, el judío fue el diletante, ¿no? Es curioso. Otra vez fue el desenraizado, ¿sabes? Alguien que no tenía una raíz. Contribuía por ello un peligro para las afirmaciones nacionalistas. Claro, es puro cosmopolitismo. Exacto, hay muchísimas maneras en las que esa tradición y ese sustrato antisemita se expresa. Desde luego, eso no desaparece. Yo creo que en España es especialmente visible esta cosa que se llama la superioridad moral de la izquierda, ¿no? Que está por todos lados, ¿no? En la esfera pública, ¿no? Entonces, esto determina todo, ¿no? O sea, la legitimidad de llamarte de izquierdas o de derechas, llegó un momento que nadie era de derechas. No lo oías esto en el discurso público. Yo no sé si ahora ha vuelto, pero no estaba, ¿no? Entonces,
¿tú crees que existen otros lugares en los que los pensadores de otros países, etcétera, ¿no? En los que los pensadores conservadores tengan una legitimidad equivalente a los pensadores de izquierdas? ¿O digamos, superioridad moral está de alguna forma presente en todas partes? ¿No? Y siempre decirte de izquierdas es como más, ¿cómo diríamos? Más justo, no sabría qué adjetivo ponerle aquí, ¿no? Y una cosa ligada a esta pregunta, ¿no? Yo estaba pensando, a ver, ¿quiénes son los pensadores de derechas, digamos, desde la posguerra en Europa, por ejemplo, por acotarlo un poco, y por pensar así a bote pronto, que sí tienen esta legitimidad, incluso yo diría que la tienen más que, ahora me dirás tú lo que piensas, más que pensadores de izquierdas, ¿no? Pues empecé a pensar en, por ejemplo, un Czeslaw Milosz, ¿no? También que desarrolla la mayoría de su pensamiento fuera de Polonia, ¿no? Pero luego también un Václav Havel, por ejemplo, y ya que decías antes de hablar de escritores, ¿no? A una distancia, quiero decir, está en otro plano, ¿vale? No más alto ni más bajo, pero es otra cosa. Yuri Andrukhovich, que es un escritor que a mí me gusta mucho en Ucrania, no podrías decir que es un escritor de izquierdas. Sí, exacto. Andrukhovich, ¿sabes que yo lo conozco? Bueno, lo conocí. Sí, Yo yo también. trabajé en Acantilado, Y editorial. todos ha sido publicado todo ahí, claro. Entonces, Y, solo por decir y soltarte ya, entonces, ¿tiene algo que ver? Yo diría que estos escritores, pensadores, sí tienen todos literatos, sí tienen una legitimidad entre sus pares y entre la gente que piensa un poco, ¿no? Entonces, no quizá en el gran público, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver, si esto es así, que todos escriban en países comunistas o contra regímenes comunistas? yo no creo que Havel entre en esa lista, ¿no? Vale. Y varios se horrorizarían de Miwatch, pero Miwatch es un caso interesante, interesantísimo. Ahora, de hecho, lo están recuperando eh, en la alt-right. Uno de los grandísimos intelectuales de este siglo, lamentablemente yo creo en España poco leído y poco citado. Yo creo que el privilegio, supuesto privilegio intelectual de la izquierda, tiene que ver con el origen del término intelectual. Eso lo comento ahí en el libro y creo que queda bastante claro, ¿no? Es decir, el intelectual, la idea intelectual surge en contra de la derecha. Entonces, la tradición del intelectual público, militante, florece en Francia, y de ahí adquiere ciertos matices que no llegan a todos los lugares. En España, por ejemplo, a mí me asombró que era uno de los pocos lugares, viniendo de México, donde ya te digo, viví 8 años, donde uno podía decir que era de derecha sin complejos, tú sabes. Ya lo de facha ya estaba tan aplicado que ya se convirtió en broma, ¿no? Creo que eso pasó aquí y creo que es una deriva interesante. Yo creo que España es uno de los pocos lugares donde es perfectamente demostrable que la izquierda no tiene por qué ostentar el patrimonio de la intelectualidad, es decir, salvo en algunos delirios de Jorge Galde y compañía. Es decir, creo que hay que... Es una paradoja, como creo que comentabas, no sé si era la entrevista con Daniel Jafó o algo así, que precisamente Herralde, que con lo que ha editado, saliera con estas declaraciones, ¿no? Que esa izquierda tenía el patrimonio de esa intelectualidad, esa legitimidad, ¿no? Creo que no es tan inocente tampoco esta declaración de Galde sobre qué era lo que buscaba. Creo que Galde ha ahora tratado de conectar su colección de ensayos con otro tipo de cosas, con la tradición de los beat, con aquella tipo de crónica, con Enzensberger, sí, con esos autores que a él le gustaban en los años 60, pero posiblemente no haya leído bien a otros autores que él también ha editado y que hoy son referencias muy importantes, ¿no? Como, no sé, Calazo, Ulbeck, etc. Sí, en Entonces, su día tenía dejando... Racionero y a Escotado, casi todos los libros de Escotado hasta que pasó a Espasa los recitaba Ah, anagramas, ¿no? Escotado es un libertario y yo creo que hay un serio problema para poder entender cómo encajar eso
sí, las derivas de los libertarios en España, que son muy interesantes, ¿no? Yo incluso te diría que alguien como Sabater pasa de ser un intelectual evidentemente de izquierda a ser un intelectual libertario y ahora la izquierda no lo reconoce como, Ujú. como de los suyos, ¿sabes? Cosa que Sí, a bueno, él, él se pues cachondea de esto, ¿no? Y él ya dice veremos la que, refanfinfla. que lo que quiere es no ser un, como lo decía hace años, ¿no? Que pasó de ser un izquierdista no sé y que le gustaría no acabar como un conservador malhumorado o algo así, no sé, él creo que utilizaba Exacto. otras Pero palabras, ¿no? eso es el nervio de lo intelectual, justamente ahí está el nervio de lo intelectual, de aquel que es capaz de llevar la contraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo depende de dónde se coloque el listón, ¿no? Yo no creo que haya ningún privilegio de la izquierda, al contrario, creo que ese privilegio, visto desde hoy, no es lo mismo verlo a raíz del caso Dreyfus que Ujú. tantos años después, ¿no? Pero yo creo que hoy cualquier privilegio que se le quiera otorgar a la izquierda, cualquier privilegio intelectual, mm, necesariamente tendría que pasar por las horcas caudinas de que ese intelectual no ha acabado de valorar el fracaso de la tradición comunista, ¿no? Entonces, en Francia hubo una revisión muy profunda de esos temas. ¿Sí? Se criticó que gente como Sartre, como el propio Gide, que hizo una autocrítica interesante, o como Malraux, no pudieron, no, no fueron capaces de lidiar con lo que representó la debacle que representó el comunismo, las últimas consecuencias del comunismo, que obviamente pasa por el estalinismo y mucho más. Creo que en ese sentido Rebel es una figura fundamental, porque Rebel, Jean-François Rebel, es el que dice, óigame, pero usted es un intelectual, usted no puede ser un intelectual anti-Dreyfus, eh, ni Dreyfusat. Hoy en día, sí, tendría que analizar el gran fenómeno de nuestra época, que es qué pasó con el comunismo. Entonces, muchos pasan por encima de eso y, por supuesto, entonces se les puede otorgar un patrimonio. Pero yo creo que después de ver el papel que jugaron los intelectuales de izquierda en relación con el estalinismo o en relación con eh, otros fenómenos, pienso, por ejemplo, la relación de Foucault del último Foucault con el régimen iraní y esas cosas. Sí, nadie que revise eso de manera seria le puede otorgar ningún privilegio a la izquierda, ningún privilegio intelectual. Al contrario, sí, de la misma manera que se ha revisado la relación con el fascismo y con el nazismo, está aún pendiente, me temo, de hacer una revisión más profunda de la relación de eso, de esa tradición que Halde defiende o que cualquiera podemita poco ilustrado puede venir a azotarnos. Bueno, eso Eh, es una con, redundancia. por no hablarte ya con el chavismo. Sí, francamente, ¿cómo te vas a tomar en serio intelectualmente a alguien como, no sé, Monedero, ¿no? Sí, tipo Sin que... embargo, Ernesto, aquí hay dos planos. Okay. Una cosa es lo que tú estás hablando en un plano, digamos, intelectual, que yo creo que está totalmente divorciado del uso habitual, ni siquiera de la expresión, sino de la asunción. No sé si llamarlo popular sería demasiado, pero digamos, es un uso popular, digamos, ¿no? De esta idea que, simplificándola muchísimo, sería ser de izquierdas es bueno y ser de derechas es malo. No sé si he simplificado demasiado, Pero es ¿no? que esa función Pero parte de la... nadie está haciendo esto que estás diciendo, esta revisión, pese a numerosísima obra académica y de divulgación sobre todo lo que tú estás diciendo, archidemostradísimo, ¿no? El papel de los intelectuales, de los resultados de las ideas que defendían, etcétera, etcétera. Es decir, aún así, todavía tenemos en un uso habitual en el discurso político, que discurso político no quiere decir intelectual, ¿no? De izquierdas es bueno, derechas es malo. Sí, bueno, es un poco la...
Y no digo que sea al revés, Es que lo no me cierto, gusta, no digo nada de justamente eso. por eso, no me gustan los lugares comunes, justamente es que Claro. según un modelo francamente caduco, ¿no? Que es el modelo que llegó a defender, no sé, Bobbio, Alberto Bobbio, ¿no? O sea, Ujú. la izquierda se asocia con un proyecto de igualdad y la derecha se asocia con un proyecto de estamentario, ¿no? De Claro. división, maldad moral, si se quiere decir. Así, son gente que defiende el egoísmo, mientras que los colectivistas, pues defendemos el bien común, ¿no? O sea, eso, cualquiera que haya estudiado o que haya padecido, como es mi caso, que también lo he estudiado, pero bueno, cualquiera que haya padecido una sociedad, un modelo revolucionario de sociedad que se pretende de izquierda o socialista, cualquiera que lo haya padecido en carne propia sabe que eso no es así. Es decir, que en realidad la utopía esta de la izquierda acaba alimentando el sueño de sociedades, bueno, profundamente represivas, autoritarias, etcétera, ¿no? De ahí mi pregunta inicial, ¿no? Que si hay algún lado en el que las cosas no sean como son, por ejemplo, en España, respecto a estas simplificaciones y estos lugares comunes. Quizá, no sé, estoy pensando, un Reino Unido anterior, o se respetaba más a intelectuales y escritores, no olvidemos, de Hombre, mira, derechas. Reino Unido es un caso aparte, sin duda, porque es un imperio de la tradición conservadora, ¿no? Es un país anclado también en una tradición diferente que no pasó por el dreyfusismo, si se quiere. En Estados Unidos es diferente eso, pero para peor. Sí. Mm. Pero ahí se analizan esos términos de otra manera. Ser de izquierda y derecha, eso es otra cosa, ¿no? Algunos de los críticos ya que hablas de Estados Unidos, de los críticos de Trump más acérrimos han salido del conservadurismo. Quiero decir, por ejemplo, está este hombre que se llama Bill Kristol, que conocerás, el director de Weekly Standard, era hasta hace poco, digamos, la revista de referencia de los conservadores americanos, hijo también de un conservador muy conocido, Irving Kristol, ¿no? Bueno, era un antitrumpiano, pero desde el principio, que decís, desde antes que fuera elegido, ¿no? Yo no sé si la animadversión era mutua, porque yo no sé si Trump sabía quién era este hombre, ¿no? Creo que por algún lado lo menciona, ¿no? Pero eso me lleva también a hacer un poco ¿cómo decir? Especular, ¿no? ¿Cuánto de algunos de estos, de los intelectuales conservadores, ¿vale? ¿Qué dirían del conservadurismo político radical y de lo reaccionario? Quiero decir, por Claro, ejemplo, no, antes has no. mencionado a intelectual francés, lo acabas de decir, yo tenía a Aron y a Furet, por ejemplo. ¿Qué pensarían de Marine Le Pen? ¿O qué pensaría, ya por ir a uno de los de tu libro, qué pensaría Juncker si viviera todavía de alternativa para Alemania, por ejemplo? Por no irnos con mucha No. complicación, ¿no? Entonces, ya sé que esto es especulación, ¿no? Pero quiero decir, lo que me interesa aquí es esto de no meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Que es lo peor que podemos No, no. hacer, ¿no? Sin duda, lo peor que ha sucedido a la tradición conservadora norteamericana se llama Donald Trump. Es decir, todos los neocons, aquel movimiento de Cristo, bueno, Uh -huh. hasta Bell entraba en ese momento, Uh -huh. todo eso que dio origen al reaganismo intelectual, si se quiere, es decir, a un partido conservador eh, con tanques pensantes, con proyectos de política post-Horowitz, de política internacional, es Uh decir, -huh. todo Uh -huh. aquello que yo conocí bastante de cerca, cayó en crisis con el trumpismo. El trumpismo generó su propia tradición, entre comillas, intelectual, que es la alt-right, que es Bannon y su pandilla, por así decirlo. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento de los grandes gurúes conservadores, no tiene nada que ver con el pensamiento neocon que sostuvo a Reagan. Uh -huh. De hecho, lo que ha hecho Trump es cargarse todo ese neoconservadurismo, bueno, se llamaba neoconservadurismo en esa época, eh, y de hecho con eso cargarse la tradición intelectual del
Partido Republicano. Nada de eso queda allá. Es realmente una pena. Y la culpa de eso de esa metamorfosis horrible, la tiene Donald Trump. Es en eso en lo que se ha convertido. Hubo una mutación en el mundo político norteamericano que fue la que propició esto. Y como en política se trata de ganar, pues enseguida fue fácil. Pero, por ejemplo, un tipo intelectual, entre comillas, como Bannon, califica a toda esa gente de dinosaurios, ¿sabes? Le De parece que losers. todos, Sí, sí. para él fueron parte del status quo, que ahora se trata de derrumbar el status quo. Lo que hay que hacer es cambiar el status quo americano. ¿Por qué? Porque todos esos think tanks para él de alguna manera contribuyeron también a que América haya entrado en su gran decadencia, etcétera, etcétera. Cosa que no es cierta, porque justamente en el momento en el que América fue grande, no sé, como diría Trump, fue ese momento del reaganianismo, ¿no? De Reagan. Y todo esto que estás contando, ¿cómo se articula en Europa? ¿Crees que pasa un poco lo mismo? Porque antes has mencionado a Revel, ¿no? Pero también Raymond Aron y Jean-François Fourré, y si quieres en el mundo anglosajón, incluso un Scruton, ¿no? Tan criticado incluso póstumamente, ¿no? Es decir, esto representa una idea que no es, a pesar de, por ejemplo, que Scruton sí defendía la idea porque él era muy nacionalista en un sentido no como se entiende el nacionalismo en España, en otros lugares, sino de otra forma, más bien patriotismo, como lo quieras llamar, ¿no? Aunque llegó a defender el Brexit, por ejemplo, pero desde luego no tenía nada que ver con las bufonadas de Johnson, ni Aron tiene nada que ver con nada de lo que pasa en No, esa yo derecha creo que ha quedado en Francia. creo que la idea de Europa, eh, de lo que iba a ser Europa y lo que acabó siendo Europa, es parte del origen de una crisis de representación. Hay una crisis de representación. Lo hay en, se pone más en evidencia tal vez en situaciones como esta de la guerra de Ucrania, ¿no? Donde te das cuenta de todo lo que pudo haber sido de otra manera, de todo lo que ha cambiado, del auge del populismo, de cómo se descolocan de pronto partidos como el Frente Nacional o Vox o sea, los propios verdes alemanes. Es decir, el espacio de la socialdemocracia cambia. Es decir, en estos momentos de crisis se hace visible algo, pero la crisis lleva mucho tiempo incubándose. Y es una crisis que, mal que nos pese, anuncia otra época de la política. Yo creo que eso es algo que no estoy seguro que es una época mejor, pero sí estoy seguro de que ya hay otra época de la política. No creo, como se ha dicho por ahí, en que la democracia está agotada. Es absurdo, sí. Yo creo en la democracia, creo en el marco del liberalismo, pero sin duda hay fenómenos como este del trumpismo en Estados Unidos y como otros fenómenos en Europa que deben hacernos reflexionar sobre si no estamos en un mundo, entrando en un mundo nuevo de la política en Occidente, ¿no? Los marcos ya no se sostienen. Creo que hay un gran escepticismo. Bueno, los porcientos de abstención así también lo expresan, ¿no? En Francia, un abstencionismo. No solo un abstencionismo salvaje, sino que parecía que pasada la primera vuelta daba igual lo que hubiera votado alguien muy de izquierda o muy de derecha, que al final a lo que iban a votar, y les daba un poco igual, no es que fueran a votar con las encuestas lo decían, no es que fueran a votar con la nariz tapada, es que iban a votar a cualquier cosa que hubiera pasado la segunda vuelta que supusiera ir con una tea y quemar el sistema entero, ¿no? O sea, y con facilidad, ¿eh? Les daba igual izquierda que derecha, ¿no? Un gran porcentaje de esos votantes. Ese sentimiento de nihilismo burgués, porque no es un nihilismo salvaje, es un nihilismo, es un cómodo nihilismo. Yo creo que en las novelas de Hulbeck está muy bien explicado. Sí, Muy bien sí. explicado. O sea, ahí sí te digo que una vez la literatura nos ilumina sobre ese tipo de sentimiento de lo europeo medio, ¿no? De relación con la política. Creo que esas cosas han cambiado. Si aquí se hubiera escuchado más a los cubanos que llegaron, desde que están llegando aquí desde los años 60, si se hubiera escuchado más a los venezolanos que están llegando también desde hace bastantes años ya, lamentablemente, con el chavismo,
pues yo creo que habría un poco más de desconfianza para toda esa filosofía podemita de la bondad chavista o castrocomunista, ¿no? Es decir, creo que eso, en ese sentido, España a veces debería dejar de mirarse un poco el ombligo, ¿no? Y darse cuenta de que hay muchas otras experiencias. También, por ejemplo, la experiencia en Rusia, eh, el análisis de lo que hay, cómo alguien puede seguir eh, defendiendo, ¿sabes? Una teoría, una falso real política a partir de una guerra que nos, que nos está mostrando de nuevo el peligro, que es el mismo peligro del nazismo, ¿no? ¿Cómo ¿Tú pueden crees? dejarse engañar por una propaganda tan vulgar? ¿No? Santo Dios, cuesta, de verdad, cuesta entender. Yo creo que en ese sentido España tiene que dejar de mirarse el ombligo, insisto. Dejar de ser tan provinciana, creerse que sus debates son los debates y mirar un poco más allá. Creo que eso es importante también ¿Tú crees que para es el panorama político español. ¿Tú crees que es un nihilismo de personas malcriadas y aburridas, en el fondo? Estamos hablando de generaciones, y yo creo que esto se extiende también a Europa. Yo creo que la cuestión es de grado, ¿eh? Generaciones que Yo creo, afortunadamente mira, no han vivido guerras, no han vivido dictaduras. ¿Tú crees que este nihilismo nos lo podemos permitir porque realmente no hemos visto nada de esto? algo de eso hay, pero también me aburre un poco esa tentación de siempre culpar a los jóvenes de la... Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, estoy hablando de todos, ¿no? No, sí, aquí en España se joven hasta los 40 años. Eh, sí, pero esa generación anterior, ¿no? La generación esa que rompe en la política con el 15M. Yo creo que lo que hay a veces es una gran ignorancia, ¿sabes? Me duele reconocerlo, pero ¿cómo es posible que gente que salía de la Complutense con másteres en filosofía, es decir, los de Rejón, los Pablo Iglesias, se hayan dejado y se hayan embarcado en el proyecto, en un proyecto como el chavismo, hayan cobrado de todo eso, eh, metafórica y me temo que también no metafóricamente, se hayan agarrado con 4 clavos a la clavo y a 4 referencias intelectuales más para volver a proponer la revolución, ¿sabes? Es como una especie con referencias latinoamericanas, señor. A ver, escuche lo que está pasando en Cuba, no vaya a oír a 3 funcionarios del gobierno, ni venda el paraíso del turismo revolucionario. Bueno, Cuba y Chávez y Venezuela, pero también la Argentina del peronismo, que parece un Ay, ciclo que no acaba nunca, ¿no? Es que lo que estamos viendo, y también tenemos mucha gente aquí de españoles de Argentina que también hablan y no se les escuchan, ¿no? Quizá, ¿no? Pero perdona, ya. yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo, pero quiero decir que creo que no solo ocurre en España, ¿eh? Quiero Pero ¿qué decir, hizo la universidad? ¿Qué hizo esa Complutense? Que dio, bueno, a mí me da curiosidad intelectual. No, me estoy no, mordiendo la lengua con esto que estás diciendo, porque esto nos llevaría a otro tema sobre qué es lo que hace la universidad y qué es lo que hace la universidad a los niveles. pero eso es un tema muy interesante y veo que no se discute lo suficiente. Es decir, el papel de la universidad en la crisis del pensamiento político Uh-huh, uh-huh. que, que atraviesa hoy en día esa generación, ¿no? Bueno, Es algo que vale la pena debatir en algún momento con sus protagonistas. una universidad en un país, digamos, en una democracia liberal, en principio debería dar lugar a la mayoría de la gente que está en la universidad, a gente crítica, gente que supiera pensar y gente que sabe analizar información y que sabe quiero decir, que está formada, ¿no? Yo creo que ese no es el caso. Pero por volver ya a cosas muy concretas de tu libro, de la parte final, ¿no? Creo que lo hemos mencionado al principio. Te cito así muy por encima, no literalmente, ¿no? Pero tú decías en un momento dado que, hablando de los autores de los que hablas en tu libro, etcétera,
y en general de otros autores que llamas, que eran hasta hace poco marginales, tú reconoces ahí la labor de autores, has mencionado Umbral antes, de Andrés Trapiello, por ejemplo, de Javier Cercas, todos de ellos hablas hacia la parte final, que como se interesan por esas figuras hasta hace poco marginales, ¿no? Sin embargo, ¿no te parece una paradoja otra más que, por ejemplo, la labor de Trapiello? Estoy pensando ahora, por ejemplo, Las armas y las letras o los libros que ha escrito sobre la guerra civil, etcétera. Le granjearan el año pasado la acusación de revisionista también a Trapiello, ¿no? Cuando le dieron la medalla municipal. Y entonces al PSOE, no estamos hablando ni siquiera de Podemos, protestó básicamente diciendo que Trapiello era un tipo muy de derechas. Trapiello personalmente no es una persona de derechas en absoluto, pero esto es lo de menos. Es que esta cuestión es la de menos, donde esté él, ¿no? No, no. Yo soy un lector muy agradecido. Creo que Trapiello, en efecto, hizo un revisionismo magnífico. Uno de esos revisionismos geniales. Pero fíjate cómo usas de forma elogiosa la palabra revisionismo. Era el Está, mismo término que el Partido Socialista sí, utilizaba para decir, este es un no, facha. no. Hizo un revisionismo fenomenal porque acabó con décadas de enseñanza parcial y de crítica de medio pelo, ¿no? La verdad es que hizo un trabajo fundamental. Un libro como Las armas y las letras es un monumento que tiene pocos parangones en otras literaturas. Es un tipo brillante en muchas cosas, pero no necesariamente tienes que estar de acuerdo con él. Lo que es realmente único en su acercamiento, no solo en ese libro, sino en muchos de sus acercamientos literarios, es cómo él logra desenredar esa madeja de la ideología sin perder de vista la escritura, ¿no? Sin perder los dilemas literarios. Es decir, él desentraña esa manera en que se entrecruzan los dilemas literarios y políticos. Y eso creo que es muy difícil de hacer. Fíjate que seguir con tu tesis, ¿no? La única forma que tuvo la izquierda no en general, si los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Madrid de criticar ese reconocimiento a Trapillo fue no leer su libro, porque le admitieron que no lo habían leído. Quiero decir que fue un vaya papelón, ¿no? Cuando los entrevistaban, ¿no? No, es que, sí, es que se lee poco. Vende Oye, un libro, lee poco, me temo. una última cosa que literalmente coincide con el final de tu libro, ¿no? Yo no es algo a propósito, debe haber algo inconsciente ahí, pero siempre hago unas últimas preguntas en estos programas que abrirían de nuevo otra vez el programa, ¿no? Pero nos abriría o nos emplazarían a un nuevo programa, ¿no? En la frase, literalmente la frase final de tu libro, mencionas la historia intelectual del siglo XX y hablas de sus constantes devaneos entre el mito y la libertad, ¿no? A mí me chocó un poco por lo siguiente, por algo porque esa frase la oímos, pero formulada de otra forma, ¿no? Que decir, lo que siempre vimos es que la historia va del polo de la libertad al de la igualdad. Sin embargo, tú aquí hablas del mito, ¿no? ¿Estamos hablando del mismo debate o está sustituyendo igualdad por mito o estamos hablando de otra cosa totalmente distinta? No, estamos hablando de esta pregunta, que es un poco la pregunta que aparece hecha por Simon Schama en el exergo que yo uso en el ensayo de Vasconcelos. Ujú. Y toda cultura, toda construcción imaginaria de la sociedad requiere del mito, es inseparable de este. Puedes decir que la política ocupa lugares que antes eran de lo sagrado, puedes verificar el largo proceso de secularización, pero la presencia del mito siempre está ahí. Y el mito, ah, para decirlo burdamente, porque estamos terminando, hay que cogerlo con pinzas. El mito lleva consigo un vínculo con lo sagrado, que es un vínculo amoral, que es un vínculo que requiere de una idea del humano que no tiene que ver precisamente con el humanismo y tiene otros peligros que han
precisado los mitólogos. Entonces, si toda cultura requiere de esto, de este sustrato, o es inseparable de este sustrato, ¿cómo en una sociedad moderna, como la que se empieza a construir con la Revolución Francesa o a partir de la Revolución Francesa, cómo encajar el mito? Hay un libro que Serendipia, ¿no? Lo compré justo antes de conocer el tuyo, que es este de los antimodernos, de Compañón, que tratas mucho, y esto quizá nos daría para otra charla también, pero siendo honesto, no lo he leído todavía. La verdad es que encontré la referencia en un libro de Mauricio Wiesenthal que hablaba de él, y luego justo después empecé tu libro y ahí estaba también, ¿no? Quiero decir, bueno, yo no soy muy, creo en estas cosas, pero aquí hay un signo del cielo y tengo que leérmelo. Pero muy Seguro. bien. No, no, libro maravilloso porque, bueno, ya viste que yo hablo mucho de él. Por eso, Se sí. editó después, por suerte, que yo publicara la primera edición de este, porque tiene muchos temas en común. Ahora he visto que ha salido otro nuevo que se llama El estilo reaccionario. No me acuerdo el autor, No pero lo es sé. la nueva adaptación de la rentrée en cuanto Literal. a área. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Néstor, y que vaya muy bien el libro, Mito y A ti, Revuelta, ¿vale? Y que genere mucho debate sobre esto, que me parece interesantísimo. Y un fuerte abrazo. igualmente.